Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de consulta de fundamentos de semiótica y de lingüística. Específicamente en esta clase vamos a revisar todas las dudas que se generaron en relación a la propuesta de TP2 obligatorio, que sería el segundo parcial. Recuerden que si yo tengo aprobado el primer TP y apruebo este segundo TP, el promedio es la nota final de la materia y es la que me permite alcanzar la nota precisamente final de la materia. Así que nada, cualquier duda, consulta, saben que estoy a disposición, pueden usar el foro y también muchos lo hacen en forma por el chat, por el privado, así que en la medida de lo posible intento responder todas las dudas que surjan. Bueno, vamos a compartir entonces las consignas generales que ustedes ya empezaron a trabajar. Y a medida que voy avanzando, los compañeros que están acá me van preguntando todo lo que se les ocurra, ¿sí? Bien. Bueno, la primera consigna es una consigna bien de desarrollo teórico, ¿no? Dice, explicar y describir las diferentes corrientes de estudios del discurso. Les pongo siempre una extensión para que, como decía una profesora mía, no sea ni tan largo como una novela, ni tan cortito como un tuit, ¿no? Es decir, que tenga un límite. En este caso, nada, acá lo que tratamos de dar cuenta es eso, cuáles son esas distintas corrientes de los estudios del discurso. Un texto que les recomiendo para seguir esta consigna es el de Calzamiglia y Tuzón, ¿no? Donde da toda una serie de antecedentes, de qué es lo que se entiende por discurso, etcétera, y por supuesto las clases que aparecen en el aula, ¿sí? No sé si han tenido dificultades en esta, los que ya empezaron, si han tenido dificultades en esta primera consigna, ¿no? Bueno, avanzamos, cualquier cosa. Es bastante simple, la Es verdad. bastante simple, si es solo ubicar precisamente las líneas de estudio del discurso, ¿sí? Bien, vamos a la segunda. Dice, construir un primer corpus de análisis o conjunto de textos, no más de 3 de cualquier género discursivo, es amplio, puede ser periodístico, publicitario, académico, político, que remitan a una misma problemática social, ¿no? Como inseguridad, violencia de género, violencia escolar, jóvenes y drogas, etc. Es decir, son mega temas, ¿sí? Ustedes eligen el que les parece que les resulta más interesante. A ver, de los compañeros que están acá, ¿cuáles son los temas que han elegido? Temas, a ver. Si alguna se anima a contar. Facundo, a ver. Violencia institucional, el caso de Violencia Lucas González. institucional, bien, a partir de un caso puntual como el de, ¿cómo es que se llama este chico? Lucas González. Lucas González, ¿sí? Bien, ese es el tema, ¿sí? Es un tema, violencia institucional, y un caso puntual. Lo que yo voy a hacer es ver cómo ese caso aparece dicho en los medios, ¿sí? Y no solamente cómo aparece dicho en los medios, sino que también lo que voy a hacer es contrastar, porque voy a ver que el mismo caso es dicho de otra manera, es semiotizado de manera diferente de acuerdo a cuál sea el medio que yo utilizo o que leo o que consumo, ¿sí? Valentina, también algo nos habías contado de tu tema. A ver, ¿cómo lo podrías nombrar el tema? ¿Lo vuelvo a repetir? Dale, sí, porque no estábamos Bueno, grabando. yo creo que el género discursivo podría ser sanitario, social, básicamente, porque también se dio en un contexto donde estábamos todos pendientes de las noticias que salían sobre las vacunas y con qué laboratorios podía negociar el gobierno. Entonces, nada, tomar una temática que recorrió el mundo como la muerte de un voluntario por la vacuna AstraZeneca fue una noticia que me pareció relevante para poder ver más que nada la diversidad
del discurso en los medios acá de Argentina, y también cómo, por ejemplo, el medio La Nación, por ejemplo, aclaró al final de la nota lo que realmente quería decir y le empezó a pegar a Alberto Fernández por negociar con AstraZeneca. Bien, espera, yo ahí te hago La un corte, yo te intencionalidad. hago un corte ahí, porque yo lo que te pregunto es tema y caso. Después, eso Bueno, ya ahí me ya fui, empezaste a analizar, perdón. entonces, tema y sí, podría ser el discurso sanitario, el discurso acerca de La la pandemia. pandemia, ¿no? Es decir, cómo fue nombrada y dicha este acontecimiento tan importante, este acontecimiento tan disruptivo, ¿sí? Tan fuera de lo común, esto que se llaman periodos de crisis, cómo esos periodos de crisis son dichos en los medios. De hecho, ustedes no sé si llegaron a verlo, pero en una de las clases tienen una conferencia que da Lupicino, que es un Ibáñez, que es un lingüista, ¿sí? Y que precisamente analiza algunas estrategias discursivas que se dieron en todos los discursos mundiales, ¿no? La cuestión de la conspiración, del chivo expiatorio, es decir, hay toda una serie de esto de nombrar virus y no nombrarlo como peste, no sé, y podemos seguir pensando cuestiones. Está muy bien esto que trae Valentina, yo ahí lo único que haría una salvedad es que vos vas a trabajar con un género discursivo como es el periodístico, y que la temática sí remite a la salud, a la sanidad, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende? Oh, ok, sí. Bueno, lo voy Bien, a aclarar, lo voy a agregar también en el análisis, gracias. buenísimo. También una pregunta era el tema Dale. de la longitud. Creo que Martina había hablado algo de eso, Sí. porque entre que agregas las capturas de pantalla de los titulares y haces alguna salvedad más, se puede hacer un poco más extenso. Un poquito. Y más, Es sí, decir, sí, yo sí, no. puse ahí un límite de nuevo, ¿no? Como para que no sea tan extenso, pero cuando uno trabaja con materialidades diferentes a lo escrito, pasan estas cuestiones, ¿no? Sobre todo si querés pegar una imagen. Recuerden que pueden poner los links también, ¿no? Es decir, Profe, pueden poner los Ahora, links para remitirnos a ese corpus. yo tenía esa eso le iba duda. a preguntar. Perdón. Ah, perdón, dale. No, que si sí o sí hay que poner las capturas de pantalla o se puede solamente hacer el corpus y después poner en las referencias bibliográficas los links. Sí, Y o en el mismo cuerpo puedes decir, yo ah, utilicé para construir este primer corpus de análisis tales y cuales textos, ¿sí? Y ahí le pegas el link, ¿sí? Profe, Y, lo que yo le quería preguntar en virtud de sí, esto es que, no sé si se acuerda que la semana pasada vimos lo que yo había empezado a hacer y que realmente es muy extenso y como ya estaba hecho tampoco lo quería perder, entonces como lo trabajo en Drive, pensaba en hacerle un link a ese archivo y utilizar estas 40 líneas o hasta 40 líneas en el parcial para hacer una descripción de lo trabajado en un archivo más grande. No sé si está bien. bien, a ver, vamos a como a separar. Una cuestión es la materialidad discursiva, ¿sí? La materialidad discursiva es la nota que yo encuentro en Clarín, esta que vos decías hace un ratito, ¿no? En Clarín, en Página 12, en ámbito financiero. Ese es el corpus, ¿sí? Eso yo con poner el link donde lo encuentro es suficiente. ¿Se entiende? Porque yo ahí voy derecho al link, ¿sí? Y las líneas estas que yo les doy de margen de trabajo es para que ustedes puedan hacer este primer cotejo, que puedan justificar la elección, que puedan ver, bueno, por qué es importante este contraste, ¿sí? Porque en muchos casos dicen como cosas totalmente diferentes, ¿no? Es decir, ¿por qué dicen cosas diferentes? Porque focalizan, porque utilizan la manera de nombrar a los actores sociales es distinta, la manera de nombrar los eventos, etcétera, ¿sí?
Entonces, todo eso va en las líneas. Yo pongo, insisto, ¿no? un margen acotado, y por supuesto, si hay un poquito más, no va a pasar nada. Ahora, no voy a poner 5 páginas para hablar del corpus, porque si no le restaría al resto del trabajo, ¿se entiende? Y una última aclaración, este es un primer corpus, ¿sí? Es un primer recorte que yo hago. Después, si yo voy a trabajar sobre esta temática, seguramente vaya a hacer otros recortes, ¿sí? Que eso será para trabajos posteriores o futuros, ¿sí? O es muy probable que tal vez en alguna otra materia hayan trabajado sobre temáticas similares y esto aporte a esa investigación, a ese trabajo que hice en otra materia, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto, profe, gracias. Buenísimo. Entonces, ese sería el punto 2 del trabajo. El punto 3 dice, elegir uno de los artículos de la bibliografía consignados en las clases 9 a 13, inclusive, ¿no? Y elaborar un PowerPoint, Prezi, Powtoon o cualquiera de esos dispositivos que permiten explicar un tema, ¿sí? Que se utilizan como presentaciones. Y ahí de nuevo puse un límite, ¿no? Que son no más de 8 diapositivas. Y esas diapositivas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer primero una lectura de ese texto que seleccioné de la bibliografía. Y además, lo que voy a tratar de pensar es cómo ese corpus que yo seleccioné se puede vincular con estos textos de la bibliografía. De hecho, todos los textos que nosotros leemos no hablan acerca del caso puntual de las vacunas, ni del caso de violencia institucional, ni... Martina, ¿tenés ya el tema? Sí, sí. ¿Cuál es? Es violencia institucional, pero a partir del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en 2015. Ah, Y buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, violencia institucional también, a partir de un hecho puntual, como puede ser esa reunión, ¿sí? Perfecto. Y entonces, en esos casos en particular, ninguno de los textos de la bibliografía nos habla de esos casos, pero sí nos abre la cabeza como para pensar esos casos, ¿no? Es decir, esto que decíamos hace un ratito, el texto de Angelo, bueno, el discurso social, cómo eso se inserta dentro de esa discursividad social. Si elijo el texto de Benveniste sobre enunciación, que habla de las marcas o huellas que deja el sujeto enunciador en el enunciado, cómo aparecen esas marcas o huellas en el enunciado. Si elijo el texto, uno era el de Benveniste, el de Calzamiglia, que habla acerca de características del discurso. Si elijo, por ejemplo, el texto del discurso social, bueno, ahí claramente por qué hay discursos que son hegemónicos, cuáles son los componentes de ese discurso hegemónico y cómo aparecen de alguna manera en ese texto, en esos textos que yo estoy analizando. ¿Se entiende el trabajo? Y esta también fue una pregunta que me hicieron por el chat, ¿no? ¿Dónde colgamos el PowerPoint? El PowerPoint lo colgamos en un Padlet, se llama esto, que sería algo así como un corcho virtual, ¿sí? Es decir, como un enchinchado, como que yo tuviera un panel en la materialidad y le cuelgo cosas, ¿sí? Es muy sencillo, yo no sé si ustedes lo han utilizado alguna otra vez. No. Fíjense, yo acá, pincho acá, le pongo el nombre del equipo, López Valentino, le pongo Valentino, López Valentino, y acá, fíjense, puedo adjuntar documentos, puedo adjuntar fotos, puedo adjuntar un link, por ejemplo, si lo hago en Prezi y lo quiero mandar al link, lo puedo mandar desde acá.
¿Y este qué nos permite? Busca imágenes, y bueno, ya hay más opciones. Pero es muy sencillo, no van a tener dificultades. Generalmente lo cargamos con carga de documentos, porque si hacemos un PPT es un PowerPoint, lo hacemos desde ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Y publicamos, ¿sí? Si nosotros queremos, fíjense que hice una breve justificación y qué sé yo, acá tenemos lugar para hacerlo, ¿sí? Es muy sencillo actualizar, ¿ven? Y se actualiza y se va poniendo ahí. Bien, vamos a eliminar para que no nos quede esto acá. Compartir. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, profe. ¿Alguna duda, pregunta, algo que me quieran, que les quedó ahí pendiente? Y acá está las D, es esta pregunta, por eso es lo que no entendía. En verdad son 4 puntos. El punto D, que es el final, compartir. Claro que acá me confundí, puse 2C. Y el punto D, que es explicar qué significa que el discurso social sea, bueno, esta es una pregunta teórica y que tratamos de pensarla y vincularla con el caso que estamos estudiando, ¿sí? Por eso dice, ¿de qué manera se puede vincular esta definición con el caso estudiado? Y también ahí dejo un límite que es no más de 40 líneas, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. O sea, Preguntas. profe, lo que escribíamos, o sea, en esas 40 líneas hay que desarrollar teóricamente y vincularlo con el corpus que hicimos. Claro, en el caso de Buenísimo. discurso social, ¿sí? Ok. ¿Se entiende? Bien. Piensen todas las dudas que surgen, las preguntas, algo que quieran consultar. No, profe, por mi parte ya estoy bien, digamos, para terminar. Bárbaro. A medida, no necesitan esperar al viernes a terminarlo, sino que lo pueden ir subiendo a medida que lo van terminando, ¿sí? Bueno, ven acá uno de los compañeros me pregunta sobre el límite de las 8 diapositivas para realizar la presentación. ¿Se incluye la portada y la justificación de la elección? La portada sí es muy importante en cualquier trabajo que yo haga. Ahora, la justificación yo la voy a hacer en el cuerpo del Padlet, ¿no? Es decir, que ahí es donde hago la justificación del corpus, ¿sí? A ver si tengo alguna otra pregunta que me hicieron así en forma privada. Bien. Sí, no, más o menos las que estuvimos revisando. Preguntan muchos por el tema de la extensión. Puede ser si elegimos algo que conecte con el corpus, lo sumemos. Eligen uno de los textos de la bibliografía y tratan de vincularlo con el corpus de análisis. Recuerden que este trabajo que estamos haciendo es un primer trabajo de análisis, ¿sí? A ver, Paula dice, profe, recién pude entrar, no sé si se explicó, pero no entendí bien el punto C, el de las diapositivas. Paula, bien, el punto C, sí, algo dijimos, pero pregunta todo lo que se te ocurra. En verdad, el punto C, vamos a compartir la pantalla, así lo tenemos acá en...
el punto C. Dice, elegir uno de los artículos de la bibliografía consignados en la clase 9 a 13. 1. Y elaborar un PowerPoint, Prezi o Powtoon o similar de no más de 8 diapositivas. Es decir, la idea sería resumir ese texto que yo elijo dentro de la bibliografía propuesta y elaborar una presentación como si ustedes la tuvieran que explicar, ¿sí? Colgar la producción en el sitio Construimos Entre Todos, consignar nombre y apellido y una breve justificación de la elección. Fíjate, Paula, que esto ya lo hicimos, pero lo hacemos de nuevo. Acá, si vos cliqueas acá, vas a un lugar que se llama Padlet, ¿sí? Que es una plataforma que es algo así como un corcho virtual o como si fuera un friso en la pared y yo voy colgando cosas, ¿sí? Para colgarlo es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es cliquear acá y acá mismo le pongo el apellido, ¿no? De los participantes. Pérez Valentino. Acá subo, como se hace en cualquiera de estos dispositivos, ¿no? Subo el PowerPoint o la presentación que haya hecho. También lo puedo vincular, tal vez si hago un Prezi, tengo el link y entonces directamente vinculo el link y en este espacio justifico, ¿sí? Bueno, elegí tal o cual caso, me resultó interesante o importante seleccionar este caso por tales o cuales circunstancias, ¿sí? ¿Se entendió, Paula? Que entró un ratitito más tarde. Bueno, mientras... entonces la justificación no va en las diapositivas. No, en las diapositivas se tienen que concentrar en el resumen del texto, ¿sí? Y también en vincular ese texto de alguna manera con ese corpus que ustedes están trabajando, ¿sí? ¿En qué medida yo lo puedo vincular con ese corpus que estoy trabajando? La justificación la ponemos en el Padlet, ¿sí? Genial, ahí entendí, profe, gracias. Bueno, de nada. Igual, si yo la pongo en la diapositiva, eso no hace a la definición del trabajo, ¿sí? Lo interesante, acá en este trabajo, como verán, es un trabajo bien de vinculación, ¿no? Entre lo que tengo en la bibliografía y el material, insisto, en esto que decíamos al principio, lo que se llama el campo material de la investigación, ¿no? Es decir, la idea de este tipo de trabajo es que yo mire esos discursos y no los mire desde el sentido común, sino que los mire desde un determinado lugar epistemológico, ¿no? Es decir, ¿y por qué digo un lugar epistemológico? Porque nosotros partimos de pensar que el discurso siempre está atravesado por una subjetividad, ¿no? Que el discurso nunca es objetivo, que no existe el discurso objetivo, y menos en el discurso de la información, ¿sí? Que siempre se habla desde un lugar y que lo que hace el discurso de alguna manera es remarcar, resaltar, ponderar determinado lugar en detrimento de otro, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. No sé si les queda alguna duda, si los compañeros y compañeras que llegan un poquito más tarde, porque quieren contar sobre qué cosas están trabajando. A ver, dice, profe, disculpe, tengo otra duda. ¿Los artículos elegidos para la comparación, los copiamos en el archivo del parcial o solo agregamos los links? Sí, es mucho más sencillo agregar los links, ¿sí?
Eso lo estuvimos también charlando al principio, pero es mucho más sencillo poner directamente el link, ¿sí? Explicitar, no sé, la nota tal, con el título, el medio, el día en que aparece publicado, y le incrusto el link. No sé si el resto quiere hacer algún aporte, si ya tiene elegido el tema, si lo quiere compartir. Joana, dale. Joana nos dice, ¿podría explicar el punto 1? Perdón, es que llegué tarde. Sí, el punto 1 es muy sencillo. Lo leo para... Ahí está, Galván. Ah, Facundo ya subió, muy bien, ¿eh? ¿Podemos mostrarlo, Que acabo de Facundo? hacerlo, profe, porque me falta Vale, solamente el punto 1, eso ya lo tenía listo. bien. ¿Podemos utilizarlo para mostrar a los compañeros, Facundo? De hecho, ellos lo van a ver ni bien cliqué. Sí, claro, sí. Sí, obvio. Bueno, vamos por parte entonces. Vamos primero a responderle nuevamente la pregunta a una de las compañeras. Voy a también arreglar esto, que era lo que yo no les entendía. Alguien me lo contaba, que ahí vamos. Entonces, la primera de las preguntas es explicar y describir las diferentes corrientes de estudios del lenguaje en no más de 40 líneas. Las diferentes corrientes de estudio del lenguaje se refiere precisamente a, bueno, ¿qué es lo que se entiende por estudios del discurso, no del lenguaje? ¿Qué es lo que se entiende por discurso? ¿Cuáles son esos antecedentes? ¿Cómo se pueden ordenar, ¿sí? esos estudios del discurso? Hay distintas visiones, una visión enunciativa, decíamos una visión más materialista, una visión más que se vincula con una parte más semiodiscursiva. Bien, todos esos son diferentes corrientes de estudio del discurso. Ahí les recomiendo que sigan el texto de Calzamigli y Tuzón y por supuesto las clases que están en la plataforma, ¿sí? Ahí modifiqué porque acá me había confundido y decía CC, pero en verdad es A, B, C y D. Son cuatro ítems que son los que tenemos que completar. Y como Facundo ya subió su trabajo al Construimos Entre Todos, lo podemos ver, ¿sí? Fíjense, ahí ya está, hizo tal cual como decíamos. A ver si todo va bien, esto se puede abrir. Ahí está. Bien, y ahí nos aparece la presentación, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, nosotros usamos el texto de Bakhtin, ¿está bien? Perfecto, me encantó. Sí, la idea es que aparezcan todos los textos de la bibliografía, ¿sí? Y el de Bakhtin es muy interesante porque plantea esta cuestión de lo genérico, ¿vieron? ¿Se acuerdan que eso lo habíamos comentado acá en clase, ¿no? Es decir, cómo cada esfera de lo social, ¿sí? Tiene formas discursivas que le son propias, y cómo al ir cambiando esas esferas de lo social, van cambiando esas formas discursivas. Y por eso es muy interesante esto que vos también traías, Valentina, ¿no? Esto de pensar
Bueno, en un momento, incluso hay algunos que hablan de discursos de crisis, ¿no? Es decir, cómo en los momentos de crisis aparecen ciertas temáticas, ciertas formas discursivas, ¿sí? Ciertas maneras de pensar el mundo, ¿sí? Y de decirlo, porque nosotros lo que estamos tratando de pensar siempre es en esto, ¿no? Es decir, cómo desde las selecciones que hago de los discursos, ya sean gráficos, audiovisuales, ¿sí? Yo voy reconstruyendo el mundo. Todo esto está muy también explicado en el texto de Yarodó, que se los recomiendo, porque es otro de los textos muy interesantes para pensar el discurso mediático, ¿no? Porque el autor precisamente lo que plantea es eso. Existe un evento, existe una realidad, pero cuando los medios lo nombran, chau, ya lo resignifican, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos en forma permanente y en la actualidad, con el agravante, no sé si es en la actualidad, pero siempre, etcétera, de lo que se llaman fake news o noticias falsas, en verdad que ya ahí ni siquiera se está resignificando lo que pasó, sino que se está creando algo que no pasó, ¿sí? Que sería el caso tuyo, ¿no, Valentina? El de este voluntario. Claro, claro, sí. O sea, lo que yo también quiero como enfatizar en el análisis es que capaz, sobre todo nosotros que somos los que más usamos, o sea, leemos las noticias desde Twitter, por ejemplo, y nos quedamos solamente con los titulares, llevan a crear una percepción completamente errónea de lo que realmente sucedió. Entonces, como que trato de estudiar eso, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, el diario Perfil lo que hacía como, bueno, ¿qué pasó con el voluntario de Brasil? Y te invitaba a leer la nota completa. Como Tal que cual. no daba nada, por supuesto, en el título, como hizo Página 2 de La Nación. Pero bueno, ya lo vas a ver. Yo creo que está buena la elección de tomar el periódico brasilero, que es el que tomaron todos los medios argentinos, para crear una noticia en su propio, para dar su propia impresión y su propio mensaje. Entonces, también eso, como que también hago un pequeño análisis de eso, de nosotros leemos, nos quedamos con los titulares de Twitter y medio por haraganes, medio por Bueno, pasar y otra cosa no leemos los titulares, el cuerpo completo, ahí ¿entendés? tendríamos todo un tema de investigación, ¿no? Muy interesante que se los planteo así para adelante, para futuros trabajos de investigación, ¿no? Esas relaciones entre lo que serían los medios tradicionales y estas plataformas, ¿no? Estas redes sociales. Bueno, ¿cuál es? Porque ahí hay toda una discusión, ¿no? Es decir, si Twitter toma lo que dicen los medios estos hegemónicos o masivos o tradicionales, o es al revés, ¿no? ¿Cómo se da esa retroalimentación o esa ponderación de lo que aparece en un caso y lo que aparece en el otro? Son temas apasionantes, ¿eh? En verdad son muy interesantes Sí, para igual. pensarlos para adelante, ¿no? Es decir, acá, esto piensen que es un ejercicio, no más que eso, es empezar a recortar un corpus, incluso cuando nosotros hacemos este tipo de trabajos en investigaciones, tenemos que darnos plazos, ¿no? Es decir, bueno, seguir, por ejemplo, un mes o no sé, un año, contrastar cómo aparece ese tema. Martina, que decía a propósito de Ni Una Menos, ¿era? O Sí, el Encuentro Nacional de Mujeres, sí, sí, una marcha por Ni Una Menos. Y por bueno, claro, cómo eso aparece en distintos momentos, con qué intensidad o densidad aparece, son todos temas absolutamente discursivos. Es decir, el encuentro de mujeres no es que se hizo por primera vez hace 5 años, porque es un acontecimiento histórico. Sin embargo, tiene visibilidad en los medios a partir de determinadas situaciones, ¿no? Y la otra cuestión, ¿no? Esto también lo plantea en forma muy interesante Angenot, hablar de fetiches y tabúes, cómo hay temas que hubieran sido impensados en la prensa, no sé,
aborto, por ejemplo, ¿no? Con las luces, sombras que puede tener la temática, pero cómo cierta discursividad social habilita a hablar, cuando digo habilita hace aceptable o permite de alguna manera hablar sobre esos temas. ¿Y eso qué significa? ¿Que antes no existía el aborto? No, lo que no existía era la manera de nombrarlo de determinada manera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, pero por lo que cuentan va más o menos encaminado el asunto, ¿eh? Yo con el corpus medio que me entusiasmé encima, porque Y me claro, gusta bueno, bastante. porque eso sí, eso pasa habitualmente, porque además Encima ayer, cuando lo empezás a mirar desde ese lugar, ¿no? Es decir, porque de nuevo, ¿no? Es decir, nos corremos de mirarlo desde la lectura ingenua, la lectura de todos los días, y empezarlo a pensar, y esto es también un corte epistemológico, como objeto de estudio, ¿sí? Así como otros cientistas recortan otro tipo de objetos. Nosotros en los estudios del discurso, nuestro objeto de estudio tiene una materialidad, ¿sí? Esto nos cuesta a veces entenderlo, ¿no? Es decir, ¿qué es la materialidad? Lo efectivamente dicho, ¿sí? Lo que publicó, por ejemplo, ese medio. Por eso es interesante cuando yo hago contrastes, ¿sí? Es interesante como ejercicio analítico, ¿por qué? Porque un mismo hecho de la realidad es dicho, es comentado, es justificado, es visibilizado, ¿sí? Nada, ¿a quién le interesa la relación entre Wanda y no sé Cardi y no sé cuánto? Sin embargo, claro, sin embargo se ha construido en un tema, pero qué sé yo, que lo hablan en todos, y creo que ahora está un poco más calmo, pero no sé, hace 2 semanas atrás o una cosa así, que en verdad no dejaba de ser un tema eventualmente sentimental, qué sé yo, de relación, etcétera. Sin embargo, distintos programas, canales, diarios, etcétera, lo ponen como relevante, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que hacen los medios, de alguna manera. Focalizar, visibilizar, ocultar, porque realmente hay un montón de temas que le interesa a la sociedad, al pueblo, a la gente, como dicen en algunos lados, pero que nunca aparecen, ¿sí? De eso se trata cuando hacemos análisis. Ahora, ¿por qué somos rigurosos en esto? Porque lo hacemos a partir de lo efectivamente dicho. No de lo que creo, de lo que me parece, sino de lo que efectivamente dijeron tales o cuales enunciadores. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, no sé si les queda alguna duda, algo que quieran preguntar. Este es el último encuentro sincrónico, ¿no? Este sería el último encuentro sincrónico, sí. No sé quién está preguntando, pero por supuesto que tienen a total disposición el chat, el correo. Vieron que tiene un correo la plataforma privado. También lo pueden hacer en el foro de consultas, que eso lo ven todos los compañeros y está bueno, porque lo que pregunto yo puede ser una duda del resto. Así que nada, por ahora creo que, no sé si el resto, si quieren hacer alguna duda más, esperamos 5 minutitos. profe, más o menos para la semana que viene ya estaría la materia cerrada. ¿O te Bueno, me tomás un tiempo tienen que para...? tener un poco de paciencia para las Ok, evoluciones, ¿sí? está bien, está Porque bien. Sí, lo así como entregaríamos ustedes el tienen viernes. el viernes, sí, trabajen tranquilos. La entrega es el viernes,
si se necesita 1 o 2 días más, bueno, eso después se ve, pero trabajen tranquilos y sí que sea un trabajo que me guste hacerlo, que esto de investigar un tema que sobrepase la mera repetición de lo que dicen los textos, ¿no? Que es muy importante, pero que además me parece que lo interesante es esto, poder poner en relación en esta circunstancia en la que estamos trabajando, ¿sí? A ver, yo quiero ver una cosita, si me esperan un momentito que quería ver en la plataforma. Ah, no, pero no puedo. Acá. Ustedes mientras vayan pensando si se les ocurre alguna otra cosa. Bueno, por de pronto no. Yo no tengo nada más en relación a esto del trabajo. Y sí, como no vamos a tener otro encuentro sincrónico, agradecerles especialmente, ¿no? Todo el trabajo que están haciendo, la escucha más que atenta que han tenido a lo largo de todo el curso. Y nada, seguro nos vamos a ver, esperemos, el año que viene en la facultad, en la universidad. Fue muy difícil todo esto, pero creo que hubo voluntad de ambos lados y por eso podemos llegar a esta instancia. Así que nada, felicitaciones y a total disposición para lo que necesiten, ¿sí? Tener un poquito de paciencia porque así como ustedes están con varios temas al mismo tiempo de tipo académico, no saben lo que, ya ahora mi computadora, lo que es la cantidad de archivos que tengo para revisar. Así que bueno, nada, ni bien terminemos la devolución de este trabajo, yo se los mando y bueno, y ahí ya cerramos la materia, claro. Así Sí, que, profe, yo también quería remarcar, nada, tu disposición y nada, también agradecerte a vos por ponerle el cuerpo en estos 4 meses complicados, que nada, no es fácil, así que nada, siempre a disposición de nosotros, eso es súper valorable y se agradece porque no todos los docentes en la pandemia le pusieron el cuerpo de la misma forma y vos la verdad que es algo que se reconoce y se agradece un montón. Así que bueno, nada, muchas gracias. nada, sí, les Y agradezco. Bueno, esto me apasiona, no sé si se nota. Qué sé yo. Hace no sé cuántos años que doy clases en la universidad. Muchos, 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 muchos años. Y bueno, nada, creo que nada, fue todo un equipo que se puso al hombro todo esto, y ustedes, ¿no? Ustedes que están ahí, que son los que la siguen, a pesar de todas las dificultades, y bueno, y creo que vamos a salir por eso, ¿no? Porque además defendemos esto que es la educación pública, esto que es la universidad, ¿no? Nos parece que desde acá pueden ser las transformaciones, así que nada, insisto, a total disposición, nos falta este último tramo, espero que lo puedan hacer de la mejor manera posible, y nada, seguimos en contacto, por supuesto, a través de la plataforma. Bueno, gracias Paula también y al resto de los compañeros, y hay muchos que quizás no pudieron en estos horarios, y esto también nos enseña que, bueno, que tal vez las modalidades se pueden hibridar, que podamos pensar de alguna otra manera. Bueno, nada, creo que toda crisis siempre nos da una posibilidad de repensar nuestras prácticas, y miren si no las hemos pensado en esta instancia, ¿no? Así que buenísimo, buenísimo por estar ahí,
Y bueno, a leer la bibliografía, che, no queda otra. Bueno. Será Muchas entonces, gracias, profe. hasta la próxima. Suerte. Muchas Felices vacaciones y felices Sí, fiestas. falta un montón para las vacaciones. Primero felices terminar de corregir. Feliz primer fin de cuatrimestre. Tal cual, tal cual.